¿Qué tal, hermanos y amigos? Voy a hacer esta grabación para dar una respuesta a la cantidad de videos que últimamente están saliendo en las redes, particularmente en canales protestantes. Y la temática es ¿por qué no soy católico? Donde han salido ciertos teólogos, profesores protestantes, exponiendo las razones por las cuales no son católicos. Todo esto surgió básicamente a partir de la conversión de Alarcón al catolicismo, ¿no? Para dar una respuesta brevemente, voy a exponer las razones por las cuales yo no soy protestante. Aún más, las razones por las cuales abandoné el protestantismo del cual nací, donde desde el seno de una familia protestante, con padre, madre, abuelos protestantes, luego de 24 años abandoné las sectas y llegué a la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo. Obviamente hoy no voy a tener tiempo para exponer la cantidad de razones por las cuales no soy protestante, así que voy a limitarme a nombrar 3 razones. La primera razón por la que no soy protestante es la cuestión de la autoridad. El protestantismo no posee autoridad. Aunque quieran decir que la escritura es su única autoridad, esto es una falacia. La realidad es que no es así. El dogma de la sola escritura protestante es una excusa para propagar sus propias razones y doctrinas heréticas. El protestantismo no tiene autoridad. Por esta razón se divide constantemente en infinidad de sectas. Ya en los albores de la pseudo-reforma protestante, cuando Martín Lutero rechaza la autoridad de la Iglesia, aquellos discípulos de él y seguidores comienzan a cuestionarlo y también cuestionan las doctrinas que sostenía el heresiarca. Esto es interesante porque ellos comienzan a cuestionar al mismo Lutero, basándose en la misma premisa de la sola escritura que había inventado Martín Lutero, y rechazan totalmente su autoridad, la autoridad de Lutero. Ellos le decían, ¿quién es Lutero? ¿Con qué autoridad Lutero va a gobernar sobre nosotros? ¿Con qué autoridad Lutero usted nos va a enseñar? El hereje había rechazado la autoridad de la Iglesia y justamente sus seguidores hacen lo mismo que él y rechazan su autoridad. Por esta primera razón no soy protestante, ya que la única autoridad para mí es la Iglesia Católica. Y voy a citar las palabras de San Agustín también, muy citado por los protestantes con respecto a esto. ¿Por qué San Agustín era católico? Dice el santo en sus escritos contra los maniqueos, cito, hay muchas cosas que me sujetan al seno de la Iglesia Católica. Me sujeta el consenso de los pueblos y las naciones, me sujeta su autoridad incoada con milagros, nutrida con la esperanza, acrecentada con el amor y asentada con la antigüedad. Me sujeta la sucesión de sacerdotes desde la misma cátedra del apóstol Pedro, a quien el Señor confió después de su resurrección el pastoreo de sus ovejas hasta el episcopado actual. Me sujeta finalmente el mismo nombre de católica, que no sin motivo solo esta iglesia obtuvo de entre tantas herejías. Así, no obstante que todos los herejes quieren llamarse católicos. Cuando algún forastero pregunta ¿dónde se reúne la católica?, ninguno de ellos osa indicarle la dirección de su propia basílica o casa. Por lo tanto, estas cadenas del nombre cristiano, con tan numerosas y tan fuertes, sujetan en la Iglesia Católica al hombre de recta fe. Entre ustedes, en cambio, solo existe la promesa de la verdad. Verdad que si se manifiesta tan a las claras, que no quepa duda, ha de ser antepuesta a todas aquellas realidades que me mantienen en la católica. Pero si solo se promete y no se muestra, nadie me apartará de aquella fe que ata mi alma a la religión católica con tantos y tan poderosos lazos. Esto decía San Agustín, porque él era católico, ¿no? Segunda razón, no soy protestante porque creo en la tradición apostólica.
El Señor Jesucristo dijo a sus apóstoles: el que a vosotros escucha, a mí me escucha. Cristo no mandó a repartir Biblias. Los apóstoles, siendo enviados por Jesucristo, transmitieron la verdad que su maestro les había dicho, encargado por la vía oral. Ya que en el mundo antiguo no se conocían las cosas por medio de la escritura, sino por medio de la oralidad. Esta tradición oral fue puesta por escrito en las páginas de la escritura. Por esto mismo la misma Biblia es tradición. Primera de Corintios capítulo 13 dice el apóstol: porque primeramente yo he enseñado aquello mismo que les transmití. Tenemos una clara referencia de que la misma escritura es tradición. Ya el apóstol Pablo lo dice. ¿Qué dicen los primeros padres de la iglesia? Por ejemplo, Ireneo de Lyon. Cito: por consiguiente, siendo nuestros argumentos de tal magnitud, no es preciso buscar todavía entre otros la verdad que es fácil recibir de la iglesia. Fíjense lo que dice Ireneo. No es preciso buscar todavía entre otros la verdad que es fácil recibir de la iglesia. Hay que hacer hermenéutica, exegesis, ser doctor en teología, en Sagrada Escritura para poder entender la verdad, comprender la verdad. Hay que ser doctor en hermenéutica, en crítica textual. Ireneo de Lyon dice que es fácil recibir de la iglesia, ya que los apóstoles depositaron en ella, como en una rica bodega, todo lo que pertenece a la verdad, para que todo el que quiera pueda tomar de ella la bebida de la vida. Y esta es la puerta de la vida, dice. ¿Solo la Biblia es la puerta de la vida para San Ireneo de Lyon? Y esta es la puerta de la vida, dice, la iglesia. Todos los demás son salteadores y ladrones, por esto hay que evitarlos. Y en cambio hay que poner suma diligencia en amar las cosas de la iglesia y en asumir la tradición de la verdad. ¿Y esto qué implica? Si surgiese alguna discusión, dice el santo, aunque fuese de alguna cuestión de poca monta, no estamos hablando de si la salvación se pierde, si existe la Trinidad, no, aunque fuese de una cuestión de poca monta, dice el santo, ¿no? Porque hablan algunos protestantes de no, pero en las cuestiones importantes no estamos separados y en las cuestiones menores sí, dice, estamos divididos. Bueno, ¿qué dice el santo? ¿Y esto qué implica? Si surgiese alguna discusión, aunque fuese de alguna cuestión de poca monta, no habría que recurrir a las iglesias más antiguas que habían gozado de la presencia de los apóstoles para tomar de ellas lo que fuere cierto y claro acerca de la cuestión en litigio, en el supuesto de que los apóstoles no nos hubieran dejado las escrituras. ¿Acaso no habría que seguir el orden de la tradición que ellos entregaron a aquellos a quienes confiaban las iglesias? A esta disposición dan su asentimiento muchos pueblos bárbaros que creen en esto y que creen en Cristo. Ellos poseen la salvación escrita por el Espíritu Santo sin tinta ni papel en sus corazones. El protestante solo posee la tradición que viene a partir del siglo XVI. Los protestantes no existían ni en el siglo I, ni en el II, ni en el III, etc. De esta manera podemos ver que la tradición de la iglesia cristiana proviene de los apóstoles y de los respectivos discípulos de ellos. Y ese depósito que decía San Ireneo se conserva en la iglesia católica. Los protestantes no pueden existir sin la iglesia católica, no tienen razón de ser sin la iglesia católica. Ellos no pueden justificar su existencia por sus medios propios, ni se pueden remontar a Jesucristo. Cito lo que dice la profesora Elvira Roca Barea, totalmente imparcial y alejada del catolicismo según ella misma, ¿no? Pero es interesante en lo que dice en su libro Imperiofobia acerca de los protestantes y el católico, ¿no? Cito:
El católico no necesita pensar en el protestante para existir, ni busca considerarlo un ser inferior y moralmente degradado para creer que su catolicismo es lo correcto. Piensa que están equivocados y nada más. No requiere del otro para justificar su existencia en el mundo. Su ser católico no cree ni mengua porque el protestante exista. En cambio, las iglesias protestantes se levantaron contra algo y ese algo tenía y tiene que ser necesariamente muy malo. Por lo tanto, no hay esperanza alguna de que decaigan sus prejuicios protestantes, porque están escritos en el ADN de su identidad colectiva. Cuanto peor es el enemigo, mejores somos nosotros, y más razones tenemos para habernos separado de ellos. Cuando un niño protestante se cristianiza y aprende los fundamentos de su religión, aprende también cómo nació esta y contra qué monstruosa nación o iglesia tuvieron que batirse para que existiera. Qué bárbaro, ¿no? Lo que dice esta profesora. Tercera razón, no soy protestante porque creo en la Eucaristía. El mayor bien que tiene el cristiano es la Santa Eucaristía. La Eucaristía es la fuente y culmen de la vida cristiana. Esto lo dice Lumen Gentium, capítulo 11. Gracias a este sacramento, el cristiano no solo participa de la gracia, sino del mismo Cristo. Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre, no tendrán vida en mí. El que come mi carne tiene vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y verdadera bebida. La Santa Fe nos enseña que el que recibe la Eucaristía recibe real y verdaderamente el cuerpo de Cristo, su sangre, su alma y su divinidad. Cuando Cristo dijo verdaderamente es mi carne, ¿quiso decir verdaderamente? ¿O Cristo no sabía hacerse entender? ¿O quería engañarlos? Blasfemia sería suponer que Cristo no se quiso hacer entender. Cuando tomó el pan y dijo esto es mi cuerpo, ¿se podía hablar más claro? Si nos remontamos a la iglesia primitiva, vamos a encontrar múltiple evidencia de que la Eucaristía y el culto cristiano se centraba en el sacramento de la Eucaristía. El culto cristiano se centraba en el sacramento mismo de la Eucaristía. Este tipo de culto es el protestante. Veamos lo que nos dice, por ejemplo, San Cipriano, este gran santo y mártir de la iglesia, ¿no? Que dio su vida por defender esas creencias. San Cipriano dice en la epístola 57, 63 y 85 y el libro de Dominicanas Oraciones. Dice así San Cipriano, cito: se consagraba la Eucaristía por la mañana o por la noche puesto el sol, pero se aprueba la costumbre de solo consagrarla por la mañana. Esta Eucaristía es el verdadero cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y este sacrificio ha sustituido a los de la ley judaica, que ya estaba figurado en aquel del sumo sacerdote Melquisedec, que ofreció pan y vino al Señor. Pues el mismo Jesucristo ofreció a su eterno Padre su cuerpo y sangre bajo estas especies, que los fieles reciben. El mismo Jesucristo se ofreció a su eterno Padre por ser la misma víctima que ofrecen hoy los sacerdotes, por ser la misma víctima que ofrecen hoy los sacerdotes. Estos celebran todos los días y los fieles reciben también todos los días la Eucaristía y todos los días beben el cáliz de la divina sangre. Estos reciben en sus propias manos la Eucaristía consagrada bajo la especie del pan y la llevan a sus casas con el mayor respeto para comulgar allí, y también se las dan a los niños, los cuales son admitidos sin dificultad a los divinos misterios. Esto decía San Cipriano, ¿no? Año 200 en adelante. Para terminar, quería decir que ni el mismo Martín Lutero se
se atrevió a negar la presencia real de Jesús en el sacramento. Pero hoy estos protestantes modernos que se hacen llamar teólogos, doctores, que te piden tener un título universitario para debatir, porque me han pedido, a mí yo he llamado a un debate a ciertos protestantes, ¿qué título de doctorado tenés para debatir? Bueno, estos mismos niegan lo que está tan claro en la misma escritura y que ellos dicen saber e interpretar, ¿no? Y lo peor de todo es que lo reducen a un mero pedazo de pan. ¡Qué atrevimiento miserable! ¡Qué diabólica soberbia! La presunción que con temeridad hacen de que la Iglesia se equivocó y erró durante 16 siglos, hasta que llegaron ellos. Voy a citar las palabras del teólogo Segundo Franco, hablando sobre el error protestante de concebir a la Eucaristía como un mero pedazo de pan. En su libro Los errores del protestantismo, cito: por eso cuando oigáis esta execrable blasfemia contra el Dios de amor, que permanece día y noche en nuestros altares, concebid primeramente horror sumo al protestantismo, el cual nos hace en esto inferiores a los mismos judíos, los cuales al menos tenían la figura del divino sacramento en el maná, que conservaban en el arca. Y después avivad y enfervorizad vuestra fe acerca de este misterio, demostrándolo con vuestra reverencia cuando estéis delante de él. Recibidlo además cuantas veces podáis, persuadidos de que de ninguna otra manera podéis pagar mejor que con este acto el amor que Jesús nos tiene. Finalmente, con estos obsequios especialmente dirigidos a su divino corazón, le desagraviáis y le mitigáis las penas que le producen tantos y tantos insultos como le dirigen los malos cristianos. ¿Por qué? O no le conocen, o lo que es peor, porque conociéndolo lo desprecian. ¿Cuántos protestantes leen el catecismo, saben la historia de la Iglesia, conocen sobre la Eucaristía, conocen el dogma, cómo los primeros cristianos han tenido este sacramento como centro de su culto? Sin embargo, como dice acá, o no le conocen, o lo que es peor, conociéndolo lo desprecian. Como leímos en San Agustín, me sujeta a la Iglesia la autoridad incoada con milagros. Uno de ellos son aquellos milagros eucarísticos que muestran al protestante la verdad del sacramento y que muchos lo van a negar con presunción, porque o no le conocen, o lo que es peor, conociéndolo lo desprecian. Sin más, creo que los fundamentos son irrefutables. Les mando un abrazo a todos y por lo general no soy de pedir que compartan mis videos, pero por esta ocasión se los voy a pedir, dada la cantidad de grabaciones que se han hecho por parte de los protestantes, pastores, como le dije, teólogos, de sus supuestas razones por las cuales no son católicos. He aquí una respuesta de parte de un ex protestante. Bendiciones.